Buenas tardes a todos y a todos que nos siguen hoy día en un día muy especial, que es un día de lanzamiento del libro Héroes 2, Historia Secreta de Chile. Para ello nos acompaña su autor, Jorge Baradit, y nuestros amigos invitados Paola Orellana y nuestro expresidente Raúl de la Puente. Pero antes de dar inicio, queremos referirnos, ¿cierto?, a que es muy importante para nosotros tener a este invitado y a las personas que nos van a comentar, porque este libro trae un capítulo especial dedicado a nuestro fundador Clotario Blest. Pero antes de dar la palabra ya a todos ellos, quiero dejar con ustedes a nuestro presidente de la ANEF, para que nos dé un saludo inicial, el José Pérez de Vélez, por favor, que hizo un espacio dentro de su apretada agenda, porque este gobierno tiene un poco colapsado con tanta cosa, ¿cierto? Así que, por favor, José, que nos pueda referir unas palabras de inicio. Muchas gracias, compañera Victoria Escalante, ahí nuestra vicepresidenta del área importante de cultura, recreación y todo lo que significa este complemento que hemos desarrollado este último año, yo creo que los últimos 2 años, con mucha fuerza. Quizás en los tiempos Raúl también se lo con mucho afecto. El compañero Raúl de la Puente Peña, nuestro expresidente. Yo digo presidente, siempre se me queda ahí pegado el presidente porque 20 años no es menor y tenemos ahí el privilegio de contar contigo, así que muchas gracias por tu tiempo y gusto de verte, que estás bien. Y saludar también a Paola Orellana, que ya nos conocíamos también. Es un acercamiento a la figura de Clotario, que es lo que nos convoca, porque creo que también fue bueno cuando tú presentaste el libro también, que fue ya el año pasado, si no me falla la memoria, creo que también fue, bueno, hemos tenido un nexo, y sobre todo, bueno, y personalmente, con mucho afecto a Jorge Baradit, que he reconocido ya en todo nuestro ámbito sindical y social. Creo que también contar con esta posibilidad de que tú tengas también un espacio en tu desarrollo profesional y bueno, y con todo lo que significa también este ámbito de aproximar la figura de Clotario desde la perspectiva también de cómo es ese legado y ese presente y para adelante, para el futuro también. Yo creo que también tú has provocado en tus documentos, tus relatos, y conocemos también tu trayectoria, así que para nosotros también es un privilegio, Jorge, que pongas a disposición tu persona, tu experiencia con la ANEF y desde este espacio sindical, en nombre del Directorio Nacional, somos 23 compañeros y compañeras, junto también con el territorio, que son nuestros consejeros y consejeras regionales. La ANEF representa casi 81.000 afiliados y afiliadas en toda, digamos, la Administración Central del Estado. Estamos presentes, luchando todos los días, cuidando a la salud y la vida, defendiendo el presupuesto, el rol del Estado, su servicio estratégico, la capacidad de permanecer en el trabajo de las y los funcionarios públicos también, que es vinculante a este desarrollo. Así que para nosotros es un momento, yo reconozco, de emociones humanas también, porque nos hacen pensar y hacer una pausa en esta lucha para estar con ustedes, con Paola y contigo, Jorge, especialmente, y por supuesto con mi compañera Victoria Escalante, actual dirigente nacional de la ANEF, y con mi compañero y amigo Raúl de la Puente Peña, que siempre está disponible para mantener este vínculo con la historia. Raúl tiene también una bonita historia, un bonito relato, así que también este agradecimiento y este saludo inicial de nuestra confederación para ustedes, y mucha gratitud también por estar presente, y Jorge, por permitirnos también esta vinculación en este segundo, digamos, testimonio de tu relato. Así que recibe de parte nuestro nuestro afecto, reconocimiento y cariño, por supuesto, también a contar de ahora y siempre por lo demás. Nos hemos visto el año pasado ahí con poleras en la plaza ahí de la Soberanía. El otro día en nuestros conversatorios también estuvimos ahí compartiendo, yo como escuchaba, pero también tú eras en tu relato, creo que era importante. Y además, como constituyente, interesante también la provocación que se genera. Así que bienvenido también ese aporte de las organizaciones sociales, sindicales y todos aquellos que quieren aportar a esta nueva construcción de una verdadera constitución en democracia. Así que, de parte nuestra, Paola, nuestro afecto, cariño, nuevamente, gusto verte. Jorge, Baradit también, gracias nuevamente. Compañero Raúl y Victoria, muchas gracias también por el esfuerzo de esta Secretaría Técnica que ha tomado vuelo y ha tomado presencia también y nos hace bien la cultura para el mundo sindical. Así que en eso estamos, y muchas gracias, compañeras y compañeros. A quienes también se
unen a este espacio y estaremos muy expectantes de lo que también nos están comentando nuestros invitados, selectos invitados e invitadas. Gracias, Victoria, compañera. Así es, un panel de lujo, diría yo. Esta Secretaría ha tomado este desafío del rescate del patrimonio cultural e inmaterial que tiene ANEF, y bueno, dentro de ello a su fundador, Clotario. Y por ello, Paola no es nueva en estos aires, ¿cierto? Ya la tuvimos a ella también en un lanzamiento el año pasado de su libro Clotario Blest en la CUT. Y bueno, con ello dimos inicio a esta forma nueva de acercarnos también a la gente que no nos conoce, que somos de este mundo sindical. Y Paola es licenciada, ella es historiadora, que le ha dedicado su corta vida profesional, porque es más joven que todos nosotros, a investigar de Clotario, así que ha hecho su estudio y su magíster. Hace poquito también te titulaste con otra tesis, no sé, ahí nos puedes comentar, movimientos sindicales, donde considera obviamente a Clotario. Con ella vamos a partir los comentarios respecto al libro de Jorge Baradit, Historia de los héroes ocultos, que tenemos aquí, que hay que empezar a relevar. Paola, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la presentación. Gracias también por la invitación. Saludo a don Raúl de la Puente, a don José Pérez y también a don Jorge Baradit. Para mí es un honor estar con ustedes hablando sobre Clotario Blest y específicamente sobre este libro. Bueno, me encantó la portada que reúne, bueno, a Clotario Blest. Maravillosa portada de Clotario. Bueno, voy a leer mi presentación porque en general debo destacar que encontré el libro excelente, entonces para que no se me fueran las ideas sobre el libro, preferí escribir. Entonces a continuación leeré mis comentarios. Bueno, el libro Héroes 2 reconstruye las trayectorias, esperanzas y luchas de hombres y mujeres nobles que no han permanecido en la memoria histórica oficial de Chile. En este sentido, el libro nos permite reconocer la memoria histórica de nuestros héroes sociales y políticos que han permanecido en el corazón del pueblo. Felicito al autor, Jorge Baradit, por el importante trabajo que ha publicado. Creo que este libro resulta una lectura imprescindible para todas y todos. Es además un libro que está elaborado en base a un sólido trabajo de fuentes y bibliografía, y también escrito con maestría. Quisiera destacar la introducción del libro, pues el autor elabora una definición original sobre el concepto de héroes. Plantea, esto dice la introducción de su trabajo, los héroes no son el motor de la historia ni los salvadores, que no son nada sin un pueblo detrás. Desde este argumento, el autor destaca, entre comillas, los héroes son las radiografías de los sueños y los objetivos de un pueblo, representando lo que éste valora, qué conductas aprecia, qué gestos persigue y admira. Los héroes son espejos de lo que ansiamos ser y en ocasiones, y para nuestro asombro, de pronto surgen ciertas personas excepcionales que son capaces de encarnar esos valores elevados. Desde esta definición que otorga el autor, a continuación me referiré a un capítulo del libro que trata sobre uno de nuestros hombres excepcionales. Específicamente el capítulo que me llama la atención fue sobre Salvador Allende, ya que a continuación en el segundo bloque de esta presentación vamos a hablar sobre el capítulo de Clotario Blest. Bueno, el tercer capítulo del libro que trata sobre Salvador Allende se denomina El compañero presidente. Y el capítulo me sorprendió porque se inicia de una forma muy original, pues el autor parte con su propio nacimiento y sus recuerdos familiares sobre Salvador Allende y el 11 de septiembre. La interconexión de hechos de la vida privada del autor con la gran historia nacional resulta notable. También el autor indaga en el impacto que generó Allende en sus contemporáneos, lo cual permite al lector viajar al Chile de la otra democracia. En este capítulo, el autor reconstruye y analiza la trayectoria de vida de Salvador Allende, más aún, su condición humana más profunda. En este sentido, el relato resulta conmovedor, pues muestra a un hombre desde las luces y sombras de su personalidad, lo cual permite comprender la complejidad de su condición humana. Considero que todo ello es fundamental al trazar perfiles biográficos. Esta dimensión está muy bien lograda en el capítulo sobre Allende.
También resulta notable cómo en el relato el autor logra reconstruir el ambiente de la época. Sobre todo nos recuerda que Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile no solo por su perseverancia política, sino que por el profundo cariño del pueblo, más aún por la esperanza en el proyecto popular que él representaba. Como bien dice el autor, los sueños de las trabajadoras y los trabajadores de Chile. En este sentido, Jorge Baradit nos recuerda que Allende fue uno de los presidentes más queridos por el pueblo de Chile en nuestra historia contemporánea. Debo destacar que este capítulo del libro es muy relevante desde mi interpretación, pues desmitifica la memoria histórica sobre la condición humana de Salvador Allende y sobre su gobierno. Trata sobre un hombre vanidoso, pero a la vez profundamente empático, solidario, noble, íntegro. También resulta relevante que el autor muestra los logros del gobierno de la Unidad Popular. Destacar los logros del gobierno de Allende creo que resulta importante, pues es un periodo político que ha sido envuelto en un manto de mitificación en nuestra memoria nacional. Junto con los logros de la Unidad Popular, el autor reconstruye y analiza las dificultades nacionales e internacionales que tuvo que enfrentar este gobierno. Pero ante todo, Jorge Baradit nos recuerda que Salvador Allende era un hombre democrático y que durante su gobierno este sistema prevaleció. Reitero que es fundamental la desmitificación que realiza el autor sobre el gobierno de la Unidad Popular, así como sobre la memoria histórica de Salvador Allende. Creo que esto es fundamental porque desde 1973 se comenzó a entretejer un manto de confusión sobre la memoria histórica de Salvador Allende que se ha prolongado hasta la actualidad, y resulta imprescindible restablecer su memoria real, tal como lo logra el autor. En este sentido, el capítulo nos recuerda que Allende fue un héroe en la historia de nuestro país, uno de los héroes más queridos por nuestro pueblo, que dedicó toda su vida a la lucha por la justicia social. Y es que el autor destaca que Salvador Allende representó los dolores, las alegrías y los sueños de nuestro pueblo. Y a 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que se cumple este año, resulta fundamental reconocer la dimensión humana y política más compleja de Salvador Allende, y es lo que el autor logra de forma notable en su libro. Debo reconocer que ha sido un agrado la lectura de este capítulo, pues está elaborado de forma muy rigurosa en términos de recopilación y análisis de fuentes. También está escrito desde un relato muy conmovedor y profundamente humano. El autor finalmente no solo logra restablecer la memoria de Salvador Allende, sino que legitimar la vigencia de su ideal en Chile actual. Entonces, la verdad es que este capítulo es uno de los que más me ha fascinado el libro, y por eso quise iniciar mi parte de la presentación con este capítulo, y la verdad es que fue un honor leerlo. Sin lugar a duda, para muchos de nosotros, septiembre se llama Allende. Así que demasiado oportuno la presentación y la selección que nos hace Paola Orellana, porque nos recuerda también a nuestro héroe mártir como funcionario público. Nosotros lo tenemos ahí en el memorial de las víctimas de la dictadura como uno más de los mártires que sufrieron con su vida y que dieron por su vida por defender a su pueblo. Y bueno, estamos viviendo también en momentos especiales con este estallido que está en pausa a lo mejor con la pandemia, pero que sin duda septiembre ha ayudado a recordar también el personaje que acaba de relatar Paola del libro de Jorge Baradit. Así que sincronía absoluta en este mes para nuestro lanzamiento. Muy bien. Bueno, ahora vamos a dejar a Raúl de la Puente Peña, el expresidente de la ANEF entre los años 1996 y 2016, que me tocó también estar bajo su periodo de presidencia. Bueno, contarles a las personas que no lo ubican mucho, porque este espacio permite que abordar y que nos vean muchas más personas que nuestros dirigentes sindicales. Raúl es profesor de Estado, así que hizo su carrera profesional y sindical en el Ministerio de Educación, donde él fue un gran aporte. Hoy día está dedicado a ser consultor. Así que es un lujo tenerlo aquí también, que nos dedique tiempo todavía. A él lo despedimos no como a Clotario, lo despedimos bien, así que siempre es bien recibido. Después vamos a contar esas terribles historias que tenemos de Clotario. Pero Raúl, cuéntanos tus comentarios respecto a este libro y algún capítulo en particular que te haya llamado la atención. Primero saludar a Paola
a Jorge Baradit, bueno, y también a mi amigo José Pérez. Y decir que es importante este libro porque pone de relieve un nuevo concepto, del concepto de héroe, del que nosotros estamos acostumbrados a ver siempre figuras de militares o de grandes personajes, generalmente de muchos recursos, y que aquí estos héroes son personas comunes, corrientes, que se han destacado en su vida laboral, civil, social, y este concepto que ya lo enunciaba Paola, de personas que no son nada, si no tienen un pueblo detrás, y que son la manifestación y la voz, y a veces el intérprete de esa fuerza colectiva profunda, como dice Jorge Baradit, y representan la radiografía de los sueños y de los objetivos de los pueblos. De manera que este concepto y esta forma de ver a estas personas, que son grandes personas, la verdad es que Jorge Baradit ha hecho un ramillete de ellos, y uno podría enumerar muchísimos más. La verdad es que se abre una fórmula de ver la historia de personajes que muchas veces son desconocidos, pero que tienen un valor inmenso. Sin duda acá ha mencionado Paola al presidente Allende, a quien tuve la oportunidad de conocer también y de vivir el momento de su elección como el momento en que pronuncia el discurso de despedida, que cada vez que lo escucho me emociona mucho porque se refiere precisamente a los trabajadores y trabajadoras, y debe pronunciar unas 20 veces precisamente esta palabra, situación que yo no he escuchado en ningún presidente que lo ha hecho, un discurso hecho a capela, según las mismas personas que presenciaron el momento del suicidio. Y bueno, y tantos otros personajes como los que allí se mencionan, como quien acaba hace pocos meses de fallecer, Mariano Puca, dentro de estos héroes que menciona Jorge Baradit, un hombre extraordinario, de una simpleza y de una profundidad tremenda y de una amistad y de una energía insuperable, que estuvo en los momentos más importantes de la vida de este país, que fue uno de los que, junto a don Clotario, estuvo en la toma de la catedral, en su momento, junto al cura Altunate, que representa ese panel de curas obreros que hicieron tanto y ayudaron tanto en los tiempos de la dictadura en la Vicaría de la Solidaridad. De manera que esos personajes como Mariano Puga, como las mujeres que representan y fueron un pilar importantísimo para la lucha en contra de la dictadura y la recuperación de la democracia, porque recordemos que fueron las mujeres, las acciones de las mujeres, de los jóvenes, en su oportunidad de aquellos jóvenes del 80, que también junto a las mujeres y junto a los trabajadores fuimos los que luchamos en contra de la dictadura, porque en aquel tiempo, la clase política perseguida estaba exiliada o estaba escondida muchas veces y por lo tanto neutralizada. Y por eso que el tema de las mujeres, cómo se organizan y cómo luchan en contra de una dictadura, y siempre están presentes en los momentos tan claves como en los actuales, donde son figuras en las ollas comunes, junto, ayudando, aportando a aquellos más necesitados. O la figura también muy importante, que ya no es de un héroe en particular, así como tampoco de las mujeres en general, que habla Jorge Baradit, como ese hecho tan impactante
como fue la toma de la Victoria. La toma de la Victoria, que tiene un significado tremendo y que muchas veces uno escucha hablar de la Victoria, pero no sabe lo que significó y el momento histórico que se dio. Era gente que vivía en San Juan de la Guada. El San Juan de la Guada era un basurero en el cual vivía esa gente con niños, una población inmensa que va bordeando todo ese San Juan de la Guada entre Vicuña Maquena y bueno, Estación Central, una franja muy larga en que vivirían alrededor de 30.000 personas y que, bueno, buscaban un lugar donde poder establecerse y poder vivir. Ellos representan además un momento en el país de que hay un quiebre en la economía, en que el salitre, que era una fuente de ingreso importante, falla, y por lo tanto la gente del norte tiene que emigrar a la ciudad, o la gente del campo tiene que volver de donde trabajaban, que ya no lo podían hacer porque los terrenos eran muy grandes y había mucha gente y por lo tanto no tenían trabajo, y la única manera de poder subsistir era venir a las ciudades, pero venir a estos lugares extremos tan inhóspitos y tan antigénicos, en las cuales eso es las poblaciones callampa que existían en esos momentos, pero que eran de una pobreza miserable, y esta gente se organiza, y esa organización es la que en un momento ya de explosión, en tiempos de la dictadura de Ibáñez, esas personas se organizan y silenciosamente marchan toda una noche hasta terrenos en los cuales se les había prometido el general Ibáñez, que había llegado con gran renombre a ser presidente y con mucho apoyo popular, pero que durante el tiempo de su mandato la gente se va desilusionando. Bueno, esta gente se organiza de tal manera, a través de comités de distintos tipos, territoriales también, y una noche clandestinamente se movilizan en carretas, carretones, camiones, y se movilizan todas sus cosas para llegar a estos terrenos, en los cuales finalmente forman ya no una toma, sino que una población organizada, con manzanas, con calles, con centros. Un ejemplo de organización social que es histórica y que realmente Jorge Baradit la releva de una manera muy especial, de muy buena forma, que realmente tomemos ejemplo de esa situación en muchas poblaciones que hoy día son tomas y que viven en distintas partes del país. Y bueno, ese tipo de héroes son los que nos menciona Jorge Baradit en su libro, del cual naturalmente nos vamos a referir en forma muy especial y con mucho cariño y con mucha admiración, precisamente a nuestro líder, presidente de la ANEF, creador, fundador de la ANEF, fundador de la Central Única de Trabajadores y fundador también de la AET, de la Sociedad de Tesorería. Por lo tanto, eso en esta primera parte quería referirme y felicitar a Jorge en ese sentido por la relevancia de estos que son verdaderos héroes. Me queda así Tamara, una joven que era de una clase alta, pero que sin embargo se compromete con el proletariado en una forma que a lo mejor eran a través de no del MIR en ese tiempo, sino que de la creación que tenía el Partido Comunista, el Frente Armado del Partido Comunista, y que ella lo adopta y finalmente muere junto a Raúl Pellegrín en Los Queñes, cercano a Curicó, de una forma, también violenta, y también aquí una mujer que da la vida
que podría haber sido una persona muy ligada a la clase alta con muchos beneficios económicos, porque sus padres eran dueños importantes de distintas empresas, y por lo tanto también la releva Jorge como uno de esos héroes o heroínas, en este caso en su libro. Quedo hasta aquí y más tarde para referirme a don Clotario. Cierto, muchas gracias, Raúl. Es increíble que uno va escuchándolos a ustedes y empieza a acordarse de ciertos personajes anónimos que salen mencionados en el libro. Pues yo me acuerdo de la Guillermina de la Victoria, que la conocimos por la época de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, gran luchadora social, y me recuerda mucho también los pobladores de hoy día, pues de las organizaciones de Ucamau, de varias más que nosotros hemos estado en contacto desde la revuelta con ellos, haciendo un gran frente común para cambiar este país. Me recuerda que este país se construye con muchos y muchas heroínas anónimas que a lo mejor necesitan más que un libro. Pero bueno, ahora tenemos a los que están esperando aquí, seguramente todos nuestras personas que nos están viendo en este minuto, de todo el país, no solamente de Santiago nos están viendo, eso nos permite las plataformas telemáticas. Dejo con usted entonces a Jorge Baradit Morales, quien es escritor chileno, porteño, ¿cierto? Y él en los últimos años ha sido superventa con todas estas historias de Chile, que releva la historia desde otra mirada bastante entretenida. No es que la historia tradicional sea fome, pero en el fondo nos enseñaban a aprender a memorizar y cosas que uno no le tomaba mucho sentido, pero con los libros de Baradit, cierto que le vamos encontrando mucho más gustito a la historia nuestra y a rescatar a estas personas que son los que han construido el país, no los que nos vendieron, ¿cierto? Y que hoy día han estado derribando esas estatuas ahí, que son bastante complicadas. Y bueno, Jorge, por favor, coméntanos más de este libro para las personas que están aquí viéndonos en esta plataforma de ANEF en vivo, por el Facebook y por YouTube. Ahí sí. Ahí sí. Lo primero es darte las gracias a ti, Victoria, darle las gracias a José, a Raúl y en particular a Paola. Siempre me da un poco de pudor hablar al frente de un historiador porque hay gente a la que no le ha gustado esto, entonces me llegan palos y es un poco complicado para mí, pero de verdad le doy las gracias por su lectura. Yo soy un escritor. Y lo que hago es narrar historia con rigor historiográfico, pero yo soy un narrador, antes que cualquier otra cosa, y soy un narrador además con puntista, aunque hoy día la palabra, me llama la atención que la palabra sea mala, ¿no? Sesgo, ¿no? Me parece que es malo, como si la objetividad existiera. Eso es algo que siempre es importante recordarle a la gente, que la historia no es objetiva. La historia no puede ser objetiva por distintas razones. El historiador lo que hace es tener un compromiso con la objetividad y anclarse en los hechos históricos, en las fuentes, pero es complicado el tema de la objetividad porque detrás hay una opinión, detrás hay una experiencia, hay una educación, hay una escuela que el historiador y la historiadora siguió, libros que leyó, experiencia personal y familiar también. Que hacen que se vea desde cierto punto de vista, ¿no? Cuando uno va, esto es muy importante siempre aclararlo, ¿no? Porque cuando uno va al Perú, por ejemplo, siempre se sorprende de lo distinta que se cuenta la Guerra del Pacífico. Y no es porque ellos mientan, no es porque ellos tengan una especie de conspiración para desacreditar a los chilenos, no, es su punto de vista. Cuando una, no sé, en mi familia en porteña, ¿no? Tratábamos también a Pedro Montt, tratábamos de manera maravillosa a Pedro Montt porque era el que había ayudado al Valparaíso después del terremoto, porque era un gran presidente, porque había estabilizado
la producción del salitre, pero ¿qué pasa cuando uno, en mi caso, como nieto de obrero del salitre, don Daniel Morales Santos, descubre que don Pedro Montt fue el que mandó a Rafael Sotomayor hijo y a Silva Reynal al norte a masacrar obreros, a mis tíos abuelos, a los amigos de mi familia, ¿no? Ahí el punto de vista cambia. Hay un punto de vista a ras de piso, a ras de ciudadano, a ras de trabajador, que está abandonado, ¿no? No está distribuido. Por supuesto que se ha trabajado, y aquí viene la segunda aclaración, porque la crítica sin duda que no es tampoco contra los historiadores, contra los profesores o contra la academia. Ahí están historiadores que desde el tiempo de los historiadores marxistas, ¿no? Como Luis Vitale o Ramírez Necochea, pasando por los de la historia social, don Gabriel Salazar, el más conocido, pero está Igor Gojkovic, el profesor Sergio Grestoso, gente que trabaja, o Sergio González, Premio Nacional de Historia, o los Pinto, ¿no? Don Julio Pinto también. Gente que trabaja desde otro punto de vista la historia. Pero eso no ha bajado, ese punto de vista no ha bajado. La historia de Chile sigue siendo mediada, ¿no? Por el Estado de Chile, a través de los planes y programas. Y cuando uno hace la crítica, la hace a los planes y programas que se enseñan en la escuela, a ese pincelazo a veces ridículo, muy pobre que se le hace a los niños de 10, 11, 12 años sobre historia de Chile. Y uno descubre que la principal crítica es porque la forma como el Estado ve la historia es más bien una especie de inducción, las inducciones que hacen las empresas, ¿no? Para que tú te sientas orgulloso de ser partícipe de Copec, no sé. Tú eres orgulloso de ser Copec y le regalan la chapita y date cuenta lo buenos que somos, ¿no? Y es un poco eso, a los niños se les enseña a estar orgullosos de ser chilenos, ¿no? Entonces se les enseña el himno, se les enseña lo valiente que fueron los soldados, que el ejército nunca ha sido vencido, que somos los más bacanes, que nunca nos ha ganado nadie, que somos increíbles. Porque en el fondo lo que quieren generar es orgullo de pertenencia. Lo que quieren es que se integren a la comunidad de los chilenos desde el punto de vista del Estado. Y ahí es donde utilizan a los héroes de una manera bien pobre, encuentro yo. Los héroes chilenos son estos héroes muy militaristas, ¿no? De una sociedad, la chilena, que es muy militarista, que son héroes porque mataron mucha gente, porque combatieron duro hasta el final, o porque obedecieron y se mataron por su patria. Hay un énfasis en el sacrificio, ¿no? Pero con un problema grave. No hay problema en sacrificarse, pero acá siempre es, a pesar de la adversidad, cuestión que es muy tonta. Cualquier oficial sabe que frente a la adversidad hay que retroceder, y Sun Tzu escribió hace cientos de años que uno no puede pelear una guerra que no puede ganar, ¿no? Porque la pérdida de gente y de infraestructura siempre va a ser terrible. Entonces le enseñan a niños de 10 años que Prat es un héroe porque se mató por la patria en un gesto de obediencia ciega, ¿no? Que debe ser fantástico para los suboficiales y para los cabos y los conscriptos, porque es fundamental para la maquinaria de la guerra la obediencia ciega, que el tipo no piense si corre hacia el enemigo que le está disparando o no, sino que lo haga. Pero para la sociedad civil no. Para la sociedad civil lo fundamental no es la obediencia ciega, es el sentido crítico, es que nosotros podamos cuestionar, ¿no? Y yo entiendo que dentro de los regimientos eso no funciona, porque si en un momento el sargento dice ¡avancen! Y el soldado se da vuelta y le dice, pero explíqueme por qué. Que alejó. Se va al carajo el ataque. Pero en la sociedad civil uno siempre tiene que estar cuestionándose. ¿Pero por qué? ¿Por qué me estás obligando a hacer esto? ¿Es correcto lo que tú estás haciendo? Porque mientras más crítica, mientras más diálogo haya, se producen choques de ideas distintas y se llegan a las mejores soluciones. El sentido crítico es fundamental en la sociedad civil. Y nuestra historia no hace énfasis en eso, porque es una historia militarizada, es una historia donde nuestros héroes, aunque sean civiles, visten uniformes militares, como Bernardo Higgins. Bernardo Higgins vivió la mayor parte de su vida como un civil. Él tomó un arma como civil, igual como lo haría un guerrillero, para combatir a una potencia foránea, para liberar al país. Pero en Estados Unidos, George Washington hizo lo mismo.
Y sin embargo, en todos los billetes y en todas las representaciones, prácticamente todas, se hace énfasis en que George Washington era civil. En los billetes sale vestido, hoy día saldría de cuello y corbata, ¿no? Pero acá O'Higgins siempre está vestido de militar. Y a nosotros se nos enseña que la independencia comienza como un gesto de disidencia y termina el 5 de abril de 1818 con una batalla militar. Y todo entre medio es matar, matar y mover. Cuando en realidad el 5 de 1818 comienza la construcción de Chile. Comienza cómo vamos a repartir el país, cómo lo vamos a administrar, cuáles son las instituciones. Ahí empiezan a traer personas para construir este país, ¿no? Ahí aparece Andrés Bello, aparecen un montón de personajes para levantar un país que es mucho más que un territorio liberado por las armas. Sin embargo, hasta ahí nos enseñan. Y quedan fuera, por supuesto, todos estos grandes hombres que construyeron país desde la mente, desde el corazón, desde las manos, ¿no? Los trabajadores, los intelectuales, los profesionales, los técnicos, los empleados de todo tipo que construyen país. Ellos quedan fuera de la historia. No tienen monumentos. No tienen, salvo algún, mira, aquí hay un monumento a los profesores, una cuestión genérica. Aquí hay un monumento a los médicos, genérico, ¿no? ¿Por qué no un monumento a Loíza Díaz? El monumento a Gabriela Mistral, profesora. El monumento a Clotario Blest, que hay, como yo relato en el libro, recién en el 97 se levanta una moción y hasta el día de hoy no hay quien la respalde. ¿Por qué no hay un monumento de Clotario Blest? Deberíamos tenerlo en la Alameda a don Clota. Sin embargo, no pasa nada. Por esta visión militarista que tenemos de nuestra historia y de nuestra sociedad. Entonces después estamos tan imbuidos de este espíritu que después nos quejamos cuando el ejército siente que ellos son el país. Cuando el ejército siente que ellos son los que guardan los valores del país. Entonces que ellos pueden decir quién está mal y quién está bien, ¿no? Llevando los criterios o los valores del país. Y además, en algunos momentos de nuestra historia, se sienten llamados a defenderlo. Ellos no son los que detentan los valores del país. Ellos no son los guardianes de la patria. Ellos son servidores. Pero nosotros le hemos dado eso en bandeja. Me refiero a nosotros, a todo el país, al Estado, a los ministerios de educación, ¿no? Entonces, un poco, este libro busca variar esa idea errada y rescatar a quienes han hecho grande al país. ¿Y qué entiendo yo por país? Un país son las personas que lo constituyen. No es un territorio, un país no son su estructura, ¿no?, legal o su estructura estatal. Un país son las personas, ¿no? Entonces, es raro cuando a veces, por los valores que nos han enseñado, el ejército u otra institución defiende al país de sus personas. Es decir, ataca al país para defender al país. Son capaces hasta de invadir su propio país para defender ciertas cuestiones de orden abstracto. Y matan a los chilenos para defender a los chilenos. Hay una situación absurda que hay que cambiar. Lo que uno hace en Historia Secreta de Chile en Héroes 1 y en Héroes 2 es intentar rescatar no solamente héroes olvidados, sino personas de ese amplio y enorme espectro de lo social que ha quedado fuera del alcance popular. Porque yo entiendo que, por supuesto, los historiadores y los académicos conocen perfectamente quién es tal o cual personaje, pero no está distribuida esa información. Y ahí es donde entra la divulgación, que es lo que yo hago divulgación. Y esa divulgación, sí, no con un afán puramente anecdótico, que en algún momento también hubo una crítica a esto, que era pura cosa farandulesca y anecdótica, ¿no? Y la verdad es que yo estaba utilizando la anécdota para pasar cultura más densa de contrabando. Por ejemplo, alguna vez me acusaron de farandulero por dedicar un capítulo a la niña, que era prácticamente una esclava de Diego Portales. ¡Oh, farandulero!, ¿no? Por hablar de la señorita Nordenflich. Pero la verdad es que nadie se dio cuenta que yo estaba describiendo esa historia muy tórrida, muy mórbida y muy terrible, pero a la vez estoy contando
la influencia de Diego Portales durante la década del 30 y la instalación de esa democracia autoritaria con criterios de valor del estilo el orden está por encima de la vida humana, o las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas y Orden para mantener la estabilidad del pueblo de Chile, para cuidar el comercio. Estoy hablando de eso en realidad, ¿no? Tomo el temita esta de la niña Nordenflich, pero en realidad me interesa pasar cultura de contrabando. En el caso de Héroes, la intención va un poco más allá y se trata de rescatar figuras. En el caso de Héroes 2, de este Héroes 2, se trata de, en el fondo, hablar de aquellos que trabajan por el pueblo de Chile, trabajan para hacer grande al pueblo de Chile, trabajan para que las personas se organicen. Si uno se fija, Clotario Blest ayuda al pueblo de Chile, a los trabajadores a organizarse. En el caso de Mariano Puga, ayuda a los pobladores a organizarse, porque él no era un padre Hurtado que iba a pedir caridad para entregar caridad. No, él quería que los pobladores se organizaran y por sus propios medios consiguieran las cosas, porque eso es dignidad. En el caso de las mujeres, organizarse contra la dictadura. En el caso de Salvador Allende, organizar al pueblo de Chile, y el pueblo de Chile organizado empujar a su candidato. En el fondo, todo el libro habla de que los héroes, tal como muy bien nota Paola, no son motores de la historia. Los héroes no son estos personajes mesías que bajan y nos salvan a todos. Porque uno de los problemas que tiene la manera como se enseña la historia en las escuelas es que tú no apareces. Aparecen solamente señores con apellidos raros de la élite que mueven la historia y provocan los cambios. Entonces uno siente que los trabajadores del país no son agentes históricos, que estamos aquí mirando, somos espectadores de un escenario donde actúan señores con frac, señores con charretera, señores con apellido Echeverría, Ochagavía, Pinto, Riesco, Edwards, y que no están aquí en mi curso, ¿no? en mi sala. Y la verdad es que, por poner el foco exclusivamente en eso, hemos perdido que nosotros somos grandes motores de la historia, que no son estos mesías que bajan, sino que es la organización de la gente, a través muchas veces de catalizadores, como estos seres excepcionales, pero que en realidad puede haber organización sin líderes, como en el caso de la población La Victoria, pero un líder sin gente no es nada. Esa posibilidad no existe, ¿te fijas? Y este libro creo yo que es muy atingente a lo que está pasando con el 18 de octubre del año pasado, donde efectivamente la gente salió autoconvocada, se autogestionó y descubrió que autoorganizándose era capaz de cambiar el país, porque después de que lo intentaran los partidos políticos, después de que lo intentaran algunas organizaciones sociales, después de que lo intentaran grupos armados, después de que lo intentaran élites políticas, el Congreso, partidos nuevos que se crean porque vamos a cambiar la política, pasaron 30 años y finalmente fueron las personas las que lo consiguieron en un mes, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, donde accedimos a un acuerdo que todavía está en proceso de perfeccionamiento y requiere mucho afinamiento todavía, pero las personas organizadas fueron capaces de producir cambios que no se habían podido producir en 30 años, o que habían sido borrados del mapa hacía 47 años, ¿no? Entonces, este libro quiere decirle a la gente que las grandes cúpulas, los dirigentes, los partidos políticos, los senadores, los presidentes de cualquier tipo, están al servicio de lo que las bases quieren, están al servicio de lo que viene desde abajo. El gran paradigma de lo que ocurrió el 18 de octubre del año pasado es que la historia se hace desde abajo hacia arriba, al menos de ahora en adelante. La historia se va a hacer de abajo hacia arriba, porque hoy día los trabajadores, los pobladores, a través de muchas herramientas que no tenían, son capaces de hacer escrutinio diario a la labor de sus parlamentarios, a la labor de sus presidentes, a la labor de sus ministros, y como vimos en el caso del 10%, son capaces de arrinconarlo, apretarlo, y hacer que hasta los
los diputados de gobierno voten en contra de su propio gobierno, ¿no? Entonces, Clotario Blest lo que enseña es eso, que la organización viene desde abajo. Salvador Allende entiende que el poder popular es lo que respalda y sostiene su gestión, que la población de La Victoria se hizo directamente con gente desde abajo, y en general, que en este Chile que viene se hace más real que nunca la posibilidad de llamémosle por el momento, poder popular, ¿no? Mientras no aparezca una frase que asuste menos a algunos, que hoy día existe una posibilidad cierta del escrutinio y de la potencia de organizaciones, a veces efímeras, porque en redes sociales la gente se organiza y crea organismos que actúan y después se disuelven. Es una institución muy líquida la que se organizan y llegan a Plaza de Dignidad a hablar con los trabajadores y con quienes se están manifestando, organizar piquetes de salud, organizar piquetes en la primera semana se organizaron piquetes de salud, de ayuda, piquetes legales, médicos, en una semana, de ayuda, de gestión de ollas comunes. Con un amigo ayudamos en la creación, por ejemplo, de los Ojos de Chile. Fue en 2 noches, ¿no? Que se creó un sistema de ayuda para jóvenes con víctimas de trauma ocular. Entonces, es muy ágil, muy rápida la capacidad que tiene el pueblo amplio, ¿no? De organizarse, de hacer escrutinio y de influir hoy, mucho más que antes, muchísimo más que nunca antes en la historia. Entonces, creo que este libro Héroes es una mirada hacia personas que lo hicieron en circunstancias mucho más difíciles que la nuestra, en condiciones mucho más terribles que la nuestra. Muchos de ellos terminaron ofrendando su vida. Clotario Blest ofreció su vida de otra manera también. Una austeridad tremenda, renuncia al matrimonio, renuncia prácticamente a la vida privada, ¿no? El caso de Salvador Allende termina muerto en un ataque. Las mujeres de la dictadura terminaron siendo las más dañadas. Hay que insistir. Las personas, el grupo más dañado y más activo durante la dictadura fueron las mujeres, sin duda. Porque las mujeres no solamente fueron perseguidas y asesinadas, sino que además en esta lógica militar fueron botín de guerra y se cometieron las peores atrocidades inenarrables con ellas en particular. Fueron humilladas y abusadas de formas que son inenarrables de verdad. Y además, dentro de esta especie como de incapacidad que a veces tenemos los hombres, ¿no? de relacionarnos entre nosotros, fueron las mujeres las primeras que, para sobrevivir, crearon las ollas comunes, se levantaron, ¿no? con ollas comunes, a partir de las cuales se crean vínculos sociales, discusiones políticas que terminan articulándose con otros organismos de mujeres que hacen artesanía, que se vinculan con otros territorios y que van ampliando sus formas de participación, hasta vincularse con organismos técnicos como el CEN, con intelectuales como la Julieta Kirkwood, o con mujeres artistas de clase alta, activistas, en una red pero maravillosa de mujeres que además tuvieron que enfrentar la desaparición de sus hombres, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Las mujeres se encadenaban a la catedral, las mujeres eran gaseadas y golpeadas, las mujeres salían a decir gobierno criminal, ¿hasta cuándo? Con un desparpajo que conmovía, como lo hizo la esposa de Parada, ¿no? Fuera de la morgue, después del caso de Gollado. Las mujeres tuvieron un protagonismo que hoy día incluso se repite, ¿no? Y yo estoy hablando tanto de esto, no por moda, ni porque me vayan a ganar un like, sino que ha sido una de las cosas que ha desnudado la pandemia, es que en el mundo fueron, en definitiva, las mujeres las que mejor se organizaron y enfrentaron desde distintas dirigencias, desde la presidencia hasta los organismos internacionales, la pandemia, una cuestión que requería de una sensibilidad social, organizativa y colaborativa de otro orden.
que nosotros somos peleadores y a veces no hacemos bien. Lo que estamos viendo hoy día, mientras los gallitos de la pelea de la oposición están ahí agarrándose a coscacho, como tontorrones, ya hace mucho rato que Carmen Frey de la DC, la Beatriz Sánchez del FA, la Carmen Hertz del PC, Maya Fernández del PS, están conversando hace mucho rato. Y están juntándose con mujeres de todas las organizaciones, de todos los partidos, haciendo, estoy seguro que de ahí, de pronto, los hombres se van a dar cuenta que hay una tremenda organización hecha. Y van a liderar esta cuestión. Porque ese es el momento que estamos viviendo, un momento colaborativo, un momento de organización, un momento de transversalidad, y ahí sin duda la inteligencia de las mujeres es mucho mejor que la de nosotros. Héroes, en el fondo, y para cerrar, se trata de eso, de que unidos somos fuertes, separados caemos. Y esto para los trabajadores, para los profesores, para los hombres, para las mujeres, para los trabajadores en general. Solo la unión nos protege, porque nosotros no tenemos los medios de comunicación, no tenemos los medios productivos, no tenemos las armas, no tenemos los terrenos, no tenemos nada más que a nosotros mismos. Y eso, nada más que a nosotros mismos, es una gran cosa. Porque si hay algo que Salvador Allende nos dejó el legado y que impidió que el gesto de la unidad popular fuera un fracaso, fue esa última frase, donde él le dedica a los trabajadores de mi patria, serán otros hombres los que superen este momento, ¿no? Y dice, sigan sabiendo que más temprano que tarde, de nuevo, ustedes abrirán las grandes alamedas. En el fondo, diciendo ustedes. No la guerrilla, no los militares, no los políticos, ustedes, el gran pueblo de Chile. Y fíjate tú que yo estoy seguro que lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 es eso, es el retorno del gran pueblo de Chile. Solidario, organizado, desde abajo, reclamando regresar a esa ruta del siglo XX que traía el pueblo de Chile de democratizar la democracia y que fue brutalmente cercenado en 1973. Yo aspiro a que en el futuro conozcamos este periodo que estamos abandonando, ojalá como la pausa neoliberal, el paréntesis neoliberal, en la gran gesta del pueblo de Chile de democratizar su democracia y crear un Estado donde quepan todos. Eso. Gracias. Muchas gracias a Jorge por la presentación de su libro. Ahora queremos hacer un pequeño intermedio. Siempre nosotros desde Cultura y desde la Comisión de Cultura de ANEF damos este sello a los intermedios desde el aporte, en este caso, de un dirigente sindical de Atacama, Samuel Gutiérrez, con una creación propia que la dedica exclusivamente para este momento, donde estamos ANEF conversando también de nuestra figura emblemática, Clotario Blest, que a la vuelta vamos a profundizar en ese capítulo. Con Clotario presente. Les saludo, compañeras y compañeros, hoy en la ANEF aquí presente, recordando a don Clotario Blest, nuestro fundador, gran referente. En esta linda ocasión, cuando un libro se presenta, no hay que olvidar de él valor, ética e independencia. Luchador de estirpe e incansable, líder de los trabajadores del Estado, por siempre presente ha de estar, aunque mucho tiempo haya pasado. Como ejemplo, entre otros legados, difícil encontrar en estos días, Clotario lo tuvo muy presente, demostrando permanente autonomía. Caro le costó, y lo sabemos, el mantener distancia de partidos, pero él, sólido en sus principios, nunca
nunca de los nunca seducidos. Que la unidad invencible señalada se practique tal cual él lo dijo. Hoy que la lucha se haga carne en el recuerdo de Clotario Bles Rifo. Muchas gracias, Samuel. Él siempre está dispuesto para colaborar. También nos hizo una cueca para el 18. Un saludo. Y bueno, queremos ir redondeando este evento, ¿cierto? Con las palabras que nos puedan dar Raúl y también Paola respecto a nuestro fundador, nuestro Clotario. Quiero darte primero a ti la palabra, Raúl, para que nos comentes del capítulo de Clotario y tus observaciones, reflexiones. Gracias. Bueno, creo muy importante para nosotros la figura de Clotario, y que destaca Jorge Baradit en su libro, los valores y los principios que nos deja a los trabajadores y a los dirigentes sindicales en especial. Son 5 que yo he sintetizado en esta historia que nos cuenta Jorge, de los más importantes. Principalmente el primero es sin duda el de la unidad, que es un principio de todos los dirigentes sindicales, y que don Clotario, y permítanme referirme a don Clotario, toma de Luis Emilio Recabarren, porque él fue un seguidor también de sus proclamas. Don Clotario viene principalmente de una fuente cristiana, a través del cura Fernando Vives, y también de la época de Alberto Hurtado, pero a diferencia del cura Hurtado, don Clotario cree en la unidad de todos los trabajadores, y no solamente de los trabajadores a través de la iglesia, sino que de todos los trabajadores en su conjunto. Y bueno, él aprende de allí precisamente este concepto de unidad, que hace que él sea un precursor de la unidad de los trabajadores, primero de donde él trabajaba, que era la Tesorería General, ya en un trabajo más estable, porque antes había realizado una gran cantidad de trabajo, y en que forma la Asociación de Empleados de la Tesorería, y a partir de allí va creando dentro de la administración pública toda una organización de trabajadores que comienza con el deporte. Forma el deporte, el club de deportes de la Tesorería, y de allí de todos los funcionarios públicos a través de lo que se llamó la ADIP, la Asociación de Trabajadores del Estado en lo deportivo. Y allí, el año 1943, precisamente forma la ANEF, que es el principal referente de los empleados públicos de la época. Y bueno, él más tarde, a partir de allí también, el año 53, 10 años más tarde, funda la Central Única de Trabajadores. El concepto de unidad de él es desde toda su vida. Él muere pronunciando las palabras paz y unidad el año en que fallece. Y en su discurso principal en la Plaza de Artesanos, que está cercano ahí a la estación Mapocho, él precisamente en un gran encuentro, un gran meeting, hace un discurso que le pregunta precisamente a todas las personas que están allí participando si ellos quieren la unidad. Y la gente, ya aburrida de lo que ocurría con los dirigentes de la época, que estaban muy relacionados a los partidos políticos, principalmente Partido Comunista, Partido Socialista, bueno, le responden a él en ese discurso que dura como 10 minutos, unidad, unidad, unidad. De manera que el concepto de unidad es un concepto y un principio, que es un principio sindical de todos los que somos y hemos sido dirigentes sindicales, uno de los principios más importantes, porque como decía antes Baradit,
los trabajadores no tenemos armas, no tenemos recursos económicos, nuestro poder está precisamente en la unidad. Y por eso que don Clotario, y ahí están en todas las imágenes de la NEP que hemos publicado siempre, la consigna de que la unidad de los trabajadores es invencible, porque eso es lo que hace nuestra fuerza. Yo salí mal en la universidad en marzo, en diciembre, en el ramo de física, me acuerdo, porque me preguntaron, bueno, ¿qué era fuerza? Y yo fuerza dije, bueno, es una cantidad, es un número, pero fuerza es una cantidad que está ligada a una dirección, a un vector, y ahí se constituye fuerza. De manera que cuando toda esa cantidad tiene una dirección, se constituye verdaderamente en una fuerza. Y ese concepto, que es un concepto de la física, es un concepto que es plenamente válido dentro del sindicalismo. Creo que otro principio muy importante que recoge don Clotario con mucha propiedad, quizás el que refleja mayor su personalidad, es el de la autonomía. El de la autonomía y de la ética. Porque don Clotario ve que en los años que él vive, le toca vivir los gobiernos radicales y precisamente el decaimiento de estos gobiernos radicales, que en el fondo caen en los temas de corrupción durante su gobierno, los gobiernos radicales. Pero también las luchas, digamos, intestinas que tenían los partidos comunistas y socialistas dentro del movimiento sindical, y por lo tanto él no quería partidos dentro de las organizaciones sindicales, aun cuando él era un político en el sentido de que, bueno, era un hombre de izquierda, ¿no? En que forma parte de la creación del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, el año 65, aun cuando él es desplazado el año 67 por jóvenes dirigentes, principalmente de las universidades, Enríquez, Bautista von Schoen, y él ahí se aleja del MIR. Pero él tenía una concepción política en general, pero una política de los trabajadores. Política es, de alguna manera, lograr el poder para poder realizar bueno, los sueños de de los grupos y de las personas. Y él tenía tuvo una gran desilusión por parte de los partidos precisamente socialista, comunista, aun cuando él era socialista en sus principios, pero con los referentes de los partidos tiene una gran lucha porque, bueno, al final termina renunciando, muy vilipendiado precisamente por estos grupos partidarios. Creo que el otro principio fundamental es el de la ética. Yo creo que si hay algo que distingue también a don Clotario, es este concepto, porque él es un ejemplo absoluto que en este minuto ojalá quienes son dirigentes pudieran tenerlo. Yo he hecho algunos estudios respecto a los temas de liderazgo, y en todos los estudios de liderazgo lo que responden en las encuestas precisamente los dirigentes sindicales a quien le hemos aplicado esto, es precisamente el compromiso y la ética, porque el compromiso y la ética es la que produce la confianza en las instituciones y en las personas. Por eso es que hoy día el tema de los partidos políticos y de los actuales políticos tiene los problemas que tiene, porque precisamente esa confianza es difícil de poder instalar y muy difícil de recuperarse una vez que se haya perdido. Él emplea su vida a servir y deja todo, deja su relación amoroso con Teresa Osandón, y es ella la que le dice a él, mire, Clotario, es ella la que le dice, nosotros nos vamos a casar, vamos a tener una familia, vamos a tener los problemas económicos, pero vamos en el fondo a olvidar, o no olvidar, pero a
dejar un poquito de lado por nuestra relación a la tarea que nosotros vinimos en esta etapa. Él conoce a Teresa bueno, en un evento, en una organización de tipo cristiano católico, y él acepta de que se separen para poder servir mejor precisamente a los trabajadores, y ella se va a un convento de carmelita, me parece que son monjas de claustro, y se separan, aunque ella siempre fue el gran amor de don Clotario. Y bueno, él, su honradez, su austeridad, era un hombre que hizo también voto de pobreza. Sí. Recordemos también que ese mameluco azul que está hoy día en la NEF, que Pepe lo recuperó conmigo, de los franciscanos, porque vivió su último día en el convento franciscano, y por eso que estaban allí sus ropas, y con Pepe la recuperamos para llevarla a la NEF y tenerla allí junto con su yogi, con su bufanda, con su Biblia y con la copa de la DIP, de la copa con la cual comenzó él a organizar ahí. Y bueno, él como dirigente y como persona iniciada sus actividades, nos cuenta Jorge Baradit a las 5 de la mañana, y así empezaba su pega. Un hombre que no tenía mujeres que se le pudiera conocer, no era un hombre que fuera alcohólico, era un hombre vegetariano. Bueno, él hizo votos también que yo creo que no hay ningún dirigente en el país que lo haya hecho, que son votos de castidad. En fin, era un hombre de absoluta confianza. Y muchos gobiernos, fue un hombre de gran poder, porque lo seguía mucha gente, y los gobiernos por eso mismo muchas veces lo quisieron sobornar. La historia es que Ibáñez le ofrece el cargo de tesorero general. Él era un funcionario de la tesorería, y trabajaba en la tesorería de San Antonio. Y le ofrece el cargo de la tesorería general. Entonces le dice: mire, no, general, ¿por qué no ofrece mejor el cargo de director de gendarmería? No, pues le dice Ibáñez, pues ahí en ese caso usted va a dejar libre a todos los presos, así que mejor que no. Así también, bueno, la Braden Cooper, cuando era dirigente de la CUT, le ofrece 3 millones de pesos por también un soborno. Y él le dice: mire, váyanse a la mierda. Así, con esas palabras y con mucha vergüenza, porque él era muy recatado en sus relaciones con la demás gente. O también el momento en que Jorge Prat, que era nieto del héroe de Iquique, que era ministro de Hacienda, como una manera de castigar a este roto alzado, porque así lo denominaban en aquella época aquellas personas que eran, bueno, dignos y se paraban frente a la autoridad, y le dice: mire, usted se va a ir trasladado a Tarapacá. Entonces él lo que hace, porque si se iba a Tarapacá no iba a poder ser dirigente sindical, él renuncia y jubila por esa razón. Me recuerda mucho también lo que ocurrió con nuestro también expresidente Tucapel Jiménez, que también lo hacen renunciar en el gobierno en la dictadura militar. Bueno, eso habla precisamente de un hombre íntegro, de un hombre de una gran ética, y por lo tanto un hombre creíble, confiable, en la cual los trabajadores se entregan completamente y ven que bueno, su organización es de los trabajadores, y que aquí los partidos no intervienen, siendo él, como digo, una persona que tenía un pensamiento político e incluso llegó a tener una militancia política en el MIR. Y quizás un cuarto principio para mí que es muy importante dentro del sindicalismo, es el poder tener esa capacidad de lucha que don Clotario mostró a través de toda su vida, porque nunca
lo pudieran quebrar. Un hombre que, bueno, estuvo 5 veces relegado, un hombre que estuvo 27 veces presos, estuvo en innumerables cientos de escaramuzas en las cuales fue golpeado, maltratado, mojado. Aquí los más viejos podrán acordarse de este verbo que es clotear. Clotear. Aquí ya no se comenta este verbo. Aquí hablan los más jóvenes de cuando a las personas les va mal. Aquí cagó, digamos. En ese tiempo se mencionaba cloteó don Clotario. Y ahí viene este verbo de clotear, que es un verbo antiguo que ya lo recordamos algunos que somos más viejos. Y eso precisamente porque don Clotario siempre estuvo presente, y quizás yo quisiera mencionar brevemente una anécdota de don Clotario, porque él en una manifestación en favor de Cuba, porque también fue un hombre que defendió la República de Cuba por por lo que hacía Estados Unidos respecto a Cuba. Y en una manifestación, Jorge Alessandri Rodríguez, lo manda preso. Y cae preso, pero el presidente de aquella época dice, mire, no, pero aquí no va a ir a ningún lugar de reclusión cualquiera. Lo van a mandar a la cárcel y a la galería más peligrosa, que era la Galería 5, en la cual daban todos los presos peligrosos, y allí fue a parar un día en la noche, bueno, con mucho susto naturalmente, pero al otro día se acerca el más choro, el de la galería, y le dice, ¿usted es don Clotario Blesa? Sí, yo soy. Don Clotario, queremos decirle que usted va a estar aquí con nosotros. Aquí hay cárcel, y en esta cárcel, bueno, hay muchos, digamos, las personas, hay mucha hacinamiento, pero usted va a tener un lugar especial propio donde va a estar usted y un ayudante que le va a servir. Y al día siguiente a don Clotario le llevan el desayuno a la cama. Y más tarde este mismo choro llama a todos los reclusos y les dice, miren, quiero decirles que aquí el que diga un garabato delante de don Clotario va a entendérselas conmigo. Don Clotario quedó muy emocionado, entonces le pregunta cuando ya al final de 3 meses que pasa allí, tiene que irse, le dice, bueno, yo quiero decirle a ustedes que aquí he tenido una recepción como nunca antes que yo haya vivido. Y quiero preguntarle, ¿por qué está mal tiempo? Sí, disculpa que te interrumpa. Sin lugar a duda, hay muchas otras anécdotas más donde nos podemos alargar, un minuto más, pero claro, Jorge nos avisa que también tiene más compromisos y nos queda poquito tiempo, y queremos también darle la palabra a Paola para que nos comente de Clotario antes que se nos termino, retirar el autor. Victoria. Sí. De manera que esta historia de que estos presos reconozcan a esta autoridad, y esta autoridad porque habían escuchado que él hablaba de que todos éramos hermanos y que por eso él fue tratado de esta forma. Y termino con esto, porque un quinto principio es de un sindicalismo sociopolítico. Don Clotario fue un hombre multifacético, un hombre que creó organización dentro de la Iglesia Católica, que constituyó la primera Comisión de Derechos Humanos, un hombre que fue candidato a Premio Nobel de la Paz, que fue candidateado por la República Alemana, que también fue apoyada por Finlandia, sí, por Venezuela, por Argentina, a Premio Nobel de la Paz. Un hombre que fundó en su casa la agrupación de detenidos desaparecidos, un hombre que participó con los movimientos de Sin Casa de su tiempo, que apoyó a los jóvenes también en la dictadura y fue el único invitado al primer encuentro de 8 de marzo de las mujeres. Un hombre que fundó que fue presidente del movimiento de solidaridad con Cuba. Es decir, para nosotros es un ejemplo, para nosotros es un orgullo de poder haber tenido a nuestro primer presidente de la ANEP sea un hombre de la talla de don Clotario.
Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Es difícil ser sintéticos, pero con Clotario, que tantos años que nos acompañó en la CUT. Paola, no quiero quitarte más tiempo para que puedas comentarnos antes que se nos retire el autor. Sí, gracias. Bueno, gracias, don Raúl, por sus comentarios sobre el gran Clotario Blest. Bueno, para mí es un honor siempre hablar sobre Clotario Blest, porque la última década de mi vida me he dedicado a investigarlo. Entonces también ha sido un agrado leer el capítulo escrito por Jorge Baradit. Encuentro que el capítulo, bueno, en general está muy bien escrito y muy humanamente escrita la dimensión de Clotario Blest, la dimensión humana más noble de Clotario Blest, que también ha comentado don Raúl de la Puente en esta presentación. También en términos como de relato y de escritura, me pareció excelente que el capítulo del libro comenzara con el final de la vida de Clotario Blest, con la muerte. O sea, con la muerte en soledad y pobreza, lo cual nos permite conocer al lector, por ejemplo, el que no conociera a Clotario Blest, desde un comienzo, cómo finalizó, como en sacrificio, la vida de este gran héroe social. Y también me pareció genial el capítulo porque nos recuerda la importancia de Clotario Blest en la historia social y política de Chile en el siglo XX. O sea, porque Clotario Blest fue un hombre, como bien ha destacado don Raúl de la Puente, de principios, de ética, que se reflejan en el libro de Baradit, pero también Clotario Blest, como también han destacado, tuvo una dimensión humana y política que es necesario también reconocer y destacar, como bien lo señala el autor, Jorge Baradit, porque generalmente los héroes, sobre todo sociales, o heroínas, que son recordados sobre todo desde el golpe de Estado en adelante, han sido despojados de su dimensión política. Entonces, Clotario Blest generalmente es reconocido como lo que realmente fue, un buen hombre, pero también creo que la excepcionalidad de su figura en la historia de Chile radica precisamente en la dimensión política de su pensamiento y de su trayectoria, porque desde el movimiento social de los trabajadores y trabajadoras fue el único que en su época histórica de acción creyó que los trabajadores y trabajadoras desde una gran organización como la CUT debían alcanzar el poder. Y precisamente por este pensamiento que creía que, o sea, más bien de soberanía, es que precisamente se queda marginado de la gran historia política nacional, porque al mismo momento en que él destacaba que era importante esta senda de autonomía y de soberanía desde la unidad, se estaba consolidando la principal fuerza de izquierda de la época, que era el Frente de Acción Popular, que después derivó en la Unidad Popular. Entonces, creo importante esta dimensión política de Clotario Blest, bueno, humana y política, que el libro presenta sobre Clotario Blest. Y también que, bueno, como bien destaca Jorge Baradit, lamentablemente Clotario Blest no cuenta con un monumento, pero sí ha logrado algo muy importante, y que es la inmortalidad. Y que, como bien también destaca el autor al final del capítulo, Clotario Blest está en el corazón del pueblo, está en el corazón de la ANEF y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, de hecho, los hombres y las mujeres que luchan por justicia social y que se distinguen por su nobleza no mueren en su propia época de acción. Y ese es el fiel reflejo de la vida de Clotario Blest, del caso de Clotario Blest. Eso sería en general mis comentarios, y felicitar nuevamente a Jorge por su tremendo trabajo. Sí, muchas gracias, Paola, que no es, claro, no es novedad para nosotros este Clotario, pero para la gente, para la inmensa mayoría, descubrirlo debe ser un referente que va a acompañar a muchas más generaciones que a nosotros los sindicalistas. Bueno, y con estos comentarios de nuestros invitados estamos dando por cerrado casi. Quiero darle la palabra a Jorge Baradit y finalmente a nuestro presidente para el cierre, y vamos a tener también, lo voy a anunciar al tiro por si se nos acorta más el tiempo, un cierre musical con nuestra agrupación también conjunto de nuestra Comisión Cultura de ANEF, que no quería estar ausente hoy día también para referirse al estallido social. Jorge, por favor.
Bueno, para mí, de verdad, es un honor que me haya invitado la NEFA a esto, donde la figura principal es don Clotario Blest. Quiero darle las gracias a don Raúl también por sus comentarios, por su conocimiento, y por todo lo que él puede enseñar sobre este personaje. Es un deber de todas las personas que conocieron, ¿no?, otros tiempos, distribuir esa información, traspasarla. Uno de los errores que cometemos a veces nosotros en nuestra juventud y las juventudes nuevas es pensar que la historia comienza con nosotros. Y la verdad es que es fundamental entenderse como parte de un proceso. O lo que vamos a hacer es cometer los mismos errores, ¿no? Tropezar con las mismas piedras en vez de avanzar sobre la experiencia de nuestros ancestros. En el caso de don Clotario, que también me resulta imposible decirle Clotario, ¿no? Es don Clotario. Yo creo que la mejor manera de homenajear su recuerdo es un pensamiento muy sencillo que se me viene a la cabeza. ¿Cuántos líderes podrían haberse aparecido el año pasado en Plaza Dignidad? ¿Cuántos? De cualquier tipo. Justo, ¿eh? Pero podrían haber salido en Plaza Dignidad en noviembre del año pasado. Estoy seguro que a don Clota lo habrían llevado en andas por Plaza Dignidad. Habría sido paseado, subido al caballero, lo habrían, como era livianito, lo habrían manteado, lo habrían llevado en andas por Plaza Dignidad, porque es uno de esos personajes excepcionales de nuestra historia que reúnen liderazgo, fuerza, pasión, convicción y por encima de todo una ética, pero a prueba de balas, que es lo que el pueblo de Chile pide en estos tiempos oscuros, ¿no? Creer en las personas que están ahí, creer en sus dirigentes, creer que esas personas realmente me van a ayudar, creer que van a ser vehículos de mis deseos, porque al final es eso. Aquí estamos hablando, no estamos hablando ni más ni menos que los deseos y los sueños de los chilenos, de los deseos y los sueños de los padres para sus hijos, de los sueños y los deseos de nosotros para nuestros nietos cuando lleguen. Hoy día el pueblo de Chile y su dirigencia tiene la alta misión de estar a la altura de un momento histórico de una magnitud única. Y en ese sentido, el ejemplo de don Clotario nos deja una vara y una medida altísima. Pero esas son las que valen, esas son las varas con las que medirse, porque de lo contrario, daría lo mismo todo. Sin embargo, ahí está ese caballero, a veces imposible, ahí golpeándote aquí, diciendo de qué haría Clotario, y es tremendo. Entonces, tener una vara de esta altura, a pesar de que era pequeñito, para nuestro país, es un lujo. Don Clotario es un lujo para nuestro país. Feliz de haber estado en la NEF, feliz de haber conversado con Paola, con José, con don Raúl, contigo, Victoria, y encantado. Muchas gracias. Nosotros sacamos una consigna también el año pasado. ¿Qué hubiera hecho Clotario? Estaría en la calle junto a todo el pueblo. José Pérez, tu palabra de despedida. Muy breve, yo creo que son ustedes, gracias Jorge por aceptar también este espacio, este acercamiento, como tú señalas, estos líderes y lideresas también y héroes anónimos, muchas veces se olvidan de la historia y tú los relevas y los traes al presente, situando este tremendo legado para nosotros, hoy día de la dirigencia sindical, en donde estos fueron los transformadores y siguen siendo transformadores y provocando estos cambios que requerimos todos, y me parece interesante cuando tú relevas también aquí, así que ese retorno también de hacer nosotros el pueblo, que podamos hacer esta transformación y no descansar en otros y en otras, sino que seamos como nos articulamos. Así que gracias por este espacio, por acercarnos a esos héroes y heroínas. Yo creo que también tu casa siempre ahí disponible también, este acercamiento con la historia que tú nos aproximas con mucha claridad y que nos entusiasma seguir luchando también por lo que estamos y donde estamos situados. Y no para ser protagonistas tampoco, ni se te releve la importancia de este rol que uno puede tener circunstancial, porque estamos de paso. Entonces yo creo que también es armar este colectivo, multiplicarse en la sociedad, en el territorio. Yo creo que esa es la obligación de los que estamos yo también en esta
en este trabajo sindical. Así que también un abrazo a la distancia. Ahora, como siempre, bueno, nos reencontraremos ahí. Gracias, Raúl, amigo, como siempre también, compañero, gusto verte. Victoria, felicitaciones. La iniciativa se reconoce esa secretaría que ha dado un giro importante también a ese espacio más cercano a esa verdadera historia como hoy día nos trae Jorge, Paola y Raúl, sin duda, con esa tremenda sabiduría y experiencia. Así que de parte nuestra, muchas gracias y bienvenidos siempre a su ANEF, la ANEF de Clotario y Tutopela. Así que un abrazo, compañeras y compañeros, a todos también. Muchas conexiones hubieron, muchos buenos saludos, tremendas energías positivas y buenos comentarios, más de 100 y tantas personas. Así que felicitaciones, Jorge, porque está entusiasmando. Así que vamos a ir también a difundir este libro, que no se quede solamente en un hito, sino que sea parte también de este acompañamiento, de esta transformación social. Gracias. Un abrazo. Sí. Victoria. Y bueno, seguramente a Jorge lo van a invitar de regiones, así como a Paola también le tocó ir a mostrar su libro, así que ojalá pueda conocerlo mucho más las personas. Y nada más que dejarlo a todos ustedes con el video Rugen las calles, y nos vemos próximamente en otra actividad de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación de ANEF. Muchas gracias. Gracias.